en el umbral de un crepúsculo incierto, donde el día se desdibujaba en una paleta de malvas y azules profundos, un viajero solitario se encontraba a la deriva. No había sendero visible bajo sus pies, solo una alfombra de musgo húmedo y hojas caídas que amortiguaban cada paso, haciendo que el mundo pareciera un susurro distante. El aire, denso y fresco, traía consigo el aroma de la tierra mojada y de pinos antiguos, un perfume que, aunque familiar, se sentía ajeno en aquel lugar sin nombre. El viajero no recordaba cómo había llegado a aquel paraje. Sus recuerdos eran como retazos de seda, deshilachados y dispersos por una brisa invisible. Solo sabía que una inquietud sutil, como una niebla fina, se había posado en su corazón, una sensación de estar extraviado no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Cada sombra se alargaba, cada sonido se volvía más tenue y el mundo a su alrededor parecía encogerse, invitándolo a cerrar los ojos y dejarse llevar por la quietud. Fue entonces cuando la última hebra de luz dorada se desvanecía tras las siluetas de los árboles, que una presencia se manifestó. No fue una aparición abrupta ni imponente, sino un surgimiento gradual, como el rocío que se condensa en una hoja. Ante el viajero, flotando a pocos pasos, se encontraba un ser. Su figura era esbelta y etérea, envuelta en vestiduras de un azul tan oscuro que parecía absorber la poca luz restante. Un sombrero ancho, tejido con hilos de sombra, ocultaba su rostro, pero una sensación de calma, no de temor, emanaba de él. Este ser, pensó el viajero con una lucidez sorprendente para su estado de confusión, era un Shinigami. Pero no era el Shinigami de las historias temibles, el que arrastra las almas al inframundo con una guadaña fría. Este Shinigami era diferente. De su figura, de sus manos apenas visibles bajo las mangas anchas, brotaba una luz. No era una luz cegadora ni vibrante, sino un resplandor suave, como el de una luciérnaga gigante o el de la luna llena filtrándose entre las nubes. Era una luz cálida y reconfortante, que envolvía el espacio entre ellos con una dulzura inesperada. El Shinigami no habló. No hubo palabras ni gestos, solo la luz. Se expandió lentamente como ondas en un estanque sereno, tocando el rostro del viajero, sus manos, sus hombros, y con cada fibra de su ser que la luz acariciaba, la niebla de inquietud en su corazón comenzó a disiparse. Los miedos, aquellos pequeños nudos de preocupación que se habían anidado en su interior, se desenredaron con la misma facilidad con la que un pétalo se desprende de una flor. Una sensación de ligereza lo invadió. Era como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros, permitiéndole respirar más profundamente de lo que había respirado en mucho tiempo. El aire, antes fresco y ajeno, ahora se sentía como una caricia familiar. Los aromas del bosque se intensificaron, pero de una manera agradable, como el recuerdo de un hogar lejano. El Shinigami, sin moverse, pareció invitarlo a seguir la luz. No era una orden, sino una sugerencia gentil, una corriente invisible que lo arrastraba con suavidad. El viajero, sin dudar, dio un paso adelante, luego otro, adentrándose en el halo resplandeciente. La luz no solo lo envolvía, sino que parecía impregnar su propio ser, llenándolo de una quietud que nunca antes había experimentado. A medida que avanzaba, el paisaje a su alrededor comenzó a transformarse. Los árboles, antes oscuros y misteriosos, se volvieron translúcidos, sus ramas brillando con la luz interior del Shinigami. El suelo bajo sus pies se suavizó, convirtiéndose en una alfombra de nubes etéreas que cedían con cada paso, como si caminara sobre un sueño. El silencio no era un vacío,
sino una sinfonía de paz, puntuada por el suave susurro de la luz misma. No había un destino claro, ni un camino definido. Era un viaje sin rumbo, guiado únicamente por la calidez y la serenidad que emanaban del Shinigami. El viajero se dio cuenta de que no necesitaba saber a dónde iba. La propia experiencia de ser envuelto en esa luz era el propósito. Cada fibra de su ser se relajaba, cada pensamiento se ralentizaba, hasta que su mente se volvió tan clara y tranquila como un lago de montaña al amanecer. Recordó, o quizás soñó, imágenes fugaces, un río que fluía sin fin bajo un cielo estrellado, un jardín de cerezos en flor donde los pétalos caían como nieve suave, el rostro de alguien amado, difuso pero reconfortante. Estas imágenes no traían tristeza ni anhelo, sino una dulce aceptación, como si todas las piezas de su vida, pasadas y futuras, encajaran en un patrón perfecto y armonioso. El Shinigami permanecía inmóvil, una presencia constante y benévola. Su luz no solo iluminaba el camino, sino que parecía curar las pequeñas heridas invisibles del alma, aquellas que se acumulan con el tiempo y el peso de la existencia. El viajero sintió cómo la tensión abandonaba sus músculos, cómo su respiración se volvía más lenta y profunda, un ritmo constante que lo arrullaba. El tiempo dejó de tener sentido. Podrían haber sido minutos, horas o eones. La única realidad era la luz, el Shinigami y la creciente sensación de paz. Ya no había necesidad de buscar, de comprender, de luchar. Solo había el presente, un presente eterno y sereno. En un momento, que no fue ni principio ni fin, el viajero sintió que la luz se intensificaba suavemente, no con un brillo deslumbrante, sino con una plenitud envolvente. Era como ser acunado en los brazos del universo, una sensación de pertenencia absoluta. La figura del Shinigami, aunque aún presente, comenzó a difuminarse en el resplandor, convirtiéndose en la luz misma. El viajero no sintió miedo ni pérdida, solo una profunda gratitud. Comprendió que el Shinigami no estaba allí para llevarlo a un lugar, sino para guiarlo a un estado de profunda tranquilidad y aceptación. Sus preocupaciones, sus miedos, sus inquietudes, todo se había desvanecido como la niebla matutina bajo el sol. Finalmente, el viajero se detuvo, no porque hubiera llegado a un destino físico, sino porque había alcanzado un punto de equilibrio perfecto. Se sentía ligero, ingrávido, como una pluma flotando en una brisa suave. Cerró los ojos, no por cansancio, sino por una dulce invitación al reposo. La luz del Shinigami lo envolvió por completo, un abrazo cálido que lo acunó. En ese abrazo de luz, el viajero ya no era solo un viajero. Era parte del crepúsculo, parte de los árboles translúcidos, parte del susurro del viento. Era parte de la luz misma. Y mientras se hundía más y más en esa calidez, sintió que el sueño lo reclamaba, un sueño que no era una fuga, sino una continuación de la paz que había encontrado. La respiración se volvió un suspiro rítmico, el corazón un latido suave y constante. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo la luz, la calma y la profunda aceptación. El Shinigami benévolo había cumplido su propósito, no llevando un alma al más allá, sino guiándola hacia la serenidad más profunda de su propio ser. Y así, el viajero durmió, envuelto en la luz guía, en el abrazo eterno de la tranquilidad.